Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que realiza la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel de los Servicios Estatales del IMSS Bienestar, a una sesión más de casos clínicos y modelo de atención, los cuales se realizan todos los viernes con el objetivo de dar a conocer el modelo de atención para los establecimientos de salud del segundo nivel de atención. En esta ocasión, presentamos el tema Intervención de trabajo social en la atención individualizada, mujer en calidad de desaparecida. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos y nosotros los activamos. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí presentar a la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es la titular de esta coordinación, para que nos acompañe con unas palabras. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Cari, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es realmente un gusto el poder cerrar esta semana con un tema tan importante en términos del bienestar de nuestra población. No olvidemos que la razón que nos mueve siempre en el IMSS Bienestar desde una visión de justicia en salud es asegurar tener una respuesta centrada en las personas, con dos personas en el centro, las personas usuarias y las personas trabajadoras de la salud. Y en este punto existen temas muy específicos de poblaciones que en ocasiones son extremadamente vulneradas. Y es la razón por la cual el poder contar con personas con alta experiencia en la materia, así como en la guía de cuáles deben de ser nuestro actuar de una manera estandarizada, nos ayuda a hacer un cambio por el bienestar de nuestra población. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y listos para escuchar a la doctora Volkers en esta introducción de nuestra ponente. Adelante. Muchas gracias, doctora. Antes de pasar a presentar a la maestra Volkers, queremos recordarles que dentro del chat estaremos compartiendo la liga para que puedan registrarse la asistencia y también estaremos compartiendo la liga para que puedan realizar la evaluación que les va a dar una constancia que les haremos llegar a sus correos. Es para mí un gusto presentar a la maestra Georgina Susana Volkers Guzmán, quien es la jefa de Departamento de Trabajo Social de esta coordinación y nos hará favor de presentar a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, maestra, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Cari, muchísimas gracias, doctora Aletze, muchísimas gracias a todas las personas que están acá y sobre todo pues a nuestra ponente del día de hoy. Decirles que dentro de este trabajo que estamos desarrollando en trabajo social, una de las cuestiones que hemos estado solicitando a todas las entidades federativas son pues casos de éxito en donde trabajo social pues es dentro del equipo interdisciplinario líder en estas cuestiones que son pues consideradas valiosísimas, ¿no? Como parte de las determinantes sociales de la salud que identificamos en las personas y usuarias en las instituciones. Para mí es un placer darle la bienvenida a la maestra Paola Barrientos Rodríguez, egresada de la licenciatura en Trabajo Social por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, egresada de la Maestría de Políticas Públicas por la Universidad Estatal de Ciencia y Tecnología de Iowa, con diplomado en Peritaje en Trabajo Social, diplomada en Investigación de Personas Extraviadas y diplomada en Derechos Humanos. Tiene experiencia como trabajadora social desde hace 9 años en el Hospital General de Cholula, 4 años en la Coordinación de Trabajo Social y 1 año en colaboración con la unidad de la Fiscalía del Estado de Puebla. Bienvenida, Paola, es un placer estar contigo el día de hoy y bueno, le cedemos la palabra a Paola. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos, igual soy la maestra Paola Barrientos, espero que ojalá les guste la presentación que tenemos hoy, el día de, para que no haya quedado dudas de algún
problema que haya sobre el tema que te vamos a exponer ahorita. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad que me están dando y ojalá y les guste el tema. Ok, bien, perdón. Buenos días, muchas gracias maestra por la presentación. En verdad, ojalá y les guste mucho el tema. Estoy más que agradecida por la oportunidad que me han dado de dar para que dar a conocer un poquito de la experiencia que llevo a tener, para que de esto aprendamos todos y de aquí obviamente seguir creciendo como Departamento de Trabajo Social. Que llegamos a tener, obviamente la mayor parte son casos exitosos que llegamos a tener en el Hospital General de Cholula. Entonces espero que les gusten y que aprendan mucho de este tema. Perfecto. Ok, vamos a empezar. El tema, como bien ya lo habíamos comentado, vamos a empezar con la intervención de trabajo social en la atención individualizada, en este caso como mujer en calidad de desaparecida. Bien, vamos a empezar con trabajo social en el mundo. Si bien la historia es como la ciencia, es un proceso en el que todo el mundo está inmerso. Las personas construyen el mundo siguiendo distintos caminos, a veces de manera consciente o a veces de manera sin darse cuenta, pero siempre interactuando entre nosotros como seres humanos. Desde que nacemos, todo ser humano interactuamos, obviamente desde el nacimiento con nuestros papás, y de ahí vamos creciendo con tíos, con primos, con hermanos, y así sucesivamente con una vida social que debemos llegar a tener. Los y las trabajadoras sociales siempre han tenido preguntas y dudas y problemas para resolver en todas las circunstancias que nosotros tenemos como experiencia. Requerimos respuestas inmediatas para las circunstancias y crisis que llegamos a tener. Se podría decir que cada generación de trabajadores sociales y sus instituciones ofrecen respuestas diferentes a las inquietudes propias que tenemos por época. Es decir, que cada tiempo, cada año, nosotros cambiamos diferentes tipos de procesos, modelos, y eso interviene a que mejoremos cada día más para la calidad de como trabajadoras sociales. Bien, ahora hablaremos de trabajo social individualizado. Como antes habíamos mencionado, todas las personas tienen la necesidad de vivir en un mundo coherente y suficientemente flexible para sentir la seguridad de disfrutar a la familia, a los amigos, del trabajo y de los estudios, y con tal armonía para poder llegar a tener una gran vida y no caer en desgracias. Como bien sabemos, es inevitable que todo este tipo de ciclos no lleguemos a tener todo como buena ventaja. A veces nos podemos presionar para hacer mejores cosas, todo, pero a veces no es de gratificante todo este tipo de cosas que nosotros llegamos a realizar. A veces por algunas circunstancias, como bien la sabemos, a lo mejor la muerte de un familiar, la separación de una persona que a veces queremos, cualquier tipo de violencia, algún conflicto familiar, o problemas económicos por desempleo o algún tipo de situación. Ese tipo de circunstancias que nosotros podemos deteriorar por no tener la capacidad de poder mejorar y saber que es parte de la vida. Disculpe que la interrumpa, es que se escucha muy entrecortado y no se entiende muy bien, como si estuviera haciendo interferencia sus audífonos. Muy bien, pues mientras está Paola arreglando su audio, es muy importante decirles a este respecto y bueno, agradecemos muchísimo la gran audiencia que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Les decía hace un momento, antes de presentar a Paola, que dentro del diagnóstico situacional que estamos realizando aquí en IMSS Bienestar, en la coordinación de unidades de segundo nivel a cargo de la doctora Alexe de la Torre, es justamente revisar esta parte del trabajo que desarrollan las colegas y los colegas todos los días en las distintas unidades de salud. Y una de las cuestiones que estuvimos solicitando y que hasta el momento nos sigue llegando afortunadamente son varios casos, ¿no? Ahorita llevamos casi 100 casos que nos han enviado de las 23 entidades y en donde se presentan justamente estos casos que son complejos, ¿no? Que requieren de una dimensión biopsicosocial y en donde en determinado momento, una vez que la situación médica está pues resuelta, ¿no? Faltaría toda esta parte que tiene que ver con el entorno social, las redes de apoyo con las que cuentan los pacientes, las personas usuarias, y de esta manera ubicar cómo están las circunstancias de vida de estas personas
y justo lo que les decía, este entorno. De tal manera que de estos casos que nos han ido llegando, uno de ellos, que fue el que en este momento nos está presentando Paola, es un caso difícil en la medida que se trata de una persona desaparecida, ¿no? Y que, como lo decimos, a nivel institucional, en la unidad de salud, pues se resuelve el caso de su situación de salud, que en este momento, bueno, ahorita que nos permita Paola escucharla, el diagnóstico médico y la situación por la cual llega a la institución, y después todo lo que representa toda la cuestión ya. Bueno, me están diciendo que ya está todo listo, entonces pues continuamos con Paola, por favor. Muchas gracias. Ok, ya maestra, creo que ya se escucha mejor. Adelante. Perfecto. ¿Sí? Continúa, Okay, por favor. Bien. Iba a empezar como un poquito del resumen del anterior, porque obviamente por la circunstancia del audio no se puede escuchar, entonces lo voy a resumir súper rápido para que entendamos todo el tema. Y lo del trabajo social. Quería como retomar el trabajo social, obviamente llevamos el tema de que todas las personas tenemos la interacción desde que nacemos, desde como nuestros padres, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros tíos, ¿ok? Diferentes circunstancias con las instituciones en las cuales vamos mejorando, vamos estabilizando nuevos proyectos, nuevos procedimientos para poder mejorar la profesión de trabajo social. Ahora bien, con trabajo social individualizado, como bien decíamos, a veces tenemos ese tipo de desgracias en nuestras vidas y que eso no son circunstancias para no poder seguir mejorando. Son circunstancias que de ahí podamos nosotros como trabajadores sociales poder impulsar a los padres, a los usuarios, para poder mejorar y ver sus fortalezas y de ahí ver y fortalecerlos a cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Como bien antes decía, existen alternativas metodológicas que ayudan a atenuar sufrimientos individuales, movilizando recursos existenciales, orientales, a pesar de los dramas sufridos, como anteriormente habíamos comentado, algún drama social que habíamos comentado, que habíamos sufrido, y que no por ello significa que vamos a bajar nuestras circunstancias para poder solventar, ¿ok? Ahora, nosotros como trabajo social individualizado o de casos, se convierte en que debemos, bien, retomando, igual. Dentro de las metodologías que nosotros tenemos como trabajadores sociales, llegamos a tener un poquito de dificultades para poder resolverlos. Siempre hay que tratar de conseguir las personas adecuadas y que a pesar de ese tipo de obstáculos que lleguen a tener en su vida, son posibilidades para que ellos podamos resolver sus dilemas y creado por las relaciones interpersonales que de ahí deriva para poder resolverlos. Como todo problema, debemos enfocarnos el qué, cómo y el cómo lo vamos a realizar. El qué hacer, como todo objetivo, qué vamos a realizar, cuál es nuestro objetivo a realizar o bajo un caso médico o un caso médico legal que llegamos a tener. Cómo hacerlo, debemos de tener la estructura de nuestras redes de apoyo, con quién nos vamos a basar, bajo una entrevista, bajo un diagnóstico social, con qué herramientas nosotros podemos realizar para obtener ese objetivo. Y después de ahí, ¿en qué orden? Como todo, debemos de tener ya todas las ideas y de ahí implementarlo para poder decir lo primero que vamos a realizar. A lo mejor vamos a realizar primero la entrevista y de ahí vamos poco a poco a realizar para llegar a ese objetivo que nosotros queremos llegar. Siguiente, por favor. Ya está, ya está. Ok, bien. Como bien mencionamos, trabajo social individualizado tiene por varios factores, ¿no? Como vemos modelos, funciones, valores, métodos, procedimientos, principios y hasta funciones que llegamos a realizar. Ese tipo de procedimientos nosotros debemos visualizar dependiendo al caso que nosotros tengamos. Hay veces o ocasiones donde no todas las visiones que tenemos como trabajo social van a implementarse bajo un diagnóstico. A veces cambiamos, a lo mejor, me sirve a lo mejor 2 modelos o una función de cada uno de ellos. Pero el caso es siempre contemplar todo este tipo de principios
para poder llegar al objetivo que nosotros queramos llegar. ¿Ok? Si bien antes habíamos hablado, el caso clínico que hoy queremos llegar es hablar del caso que obviamente más adelante se los voy a presentar. Antes de ello, quiero presentarles desde el ámbito donde yo trabajo, donde llevo ya 8 años trabajando como trabajadora social y obviamente algún tipo de circunstancias que y casos que he tenido a presentárselos. Bien, se llama el Hospital General de Cholula en el estado de Puebla. El Hospital General de Cholula cuenta con diferentes tipos de especialidades. Fue fundado en el 2013, ¿ok? Algunas fotografías de ellos. En su momento, en el 2020, fue la primera unidad COVID que fue creada en todo a nivel Puebla. Actualmente tenemos la unidad de oftalmología. A nivel todo Puebla igual, es la unidad de oftalmología que contamos. En el 13 de noviembre de 2013 se inauguró el hospital. Beneficia más de 320,000 habitantes de 10 municipios, los cuales son Coronango, Coatlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Tica, Coyuca, Tepocla, San Jerónimo, Tecuanipan y San Cuenta con 24 consultorios y 25 especialidades, con áreas de consulta que tienen aproximadamente 186 consultas de dos camas sensibles, las cuales Otra vez se corta, maestra. sí. ¿Ya? Creo que Ahí ya se escucha bien. bien. Se cuenta con 18 trabajadoras sociales ubicadas en diferentes tipos de servicios, como lo que son pediatría, consulta externa, medicina interna, ginecología, que está dividida en 3 áreas, labor, recuperación y tococirugía, UCINes, banco de sangre, cirugía general y obviamente ginecología. Actualmente se cuenta con una clínica de oftalmología a cargo de especialistas calificados, con lo cual proviene por parte de IMSS Bienestar. La unidad recibe aproximadamente 400 pacientes para agendar cita por primera vez cada mes. El hospital es el único que cuenta con las licencias sanitarias de banco de tejido de corneal, extracción de procuración de órganos y tejidos, trasplante de tejido corneal y fue el primer hospital COVID de atención de enfermedades respiratorias en el 2020, como antes ya se los había mencionado. Ahora bien, hablando más con los temas que venimos obviamente hoy al tema, son de los pacientes desconocidos. Si bien en todas las unidades que tenemos, en todos los estados, siempre llega a tener un paciente desconocido. Entonces, lo que decía Paola es que para llevar a cabo este trabajo, ¿no? de investigación con estas personas que llegan en calidad de desaparecidas, pues tienen que pasar estos momentos, ¿no? que plantea esta diapositiva, como es buscar la ambulancia, realizar las entrevistas, localizar y ubicar las redes de apoyo, ¿no? Y localizar propiamente a todas las personas que posiblemente conozcan a esa persona que está en calidad de desconocida. Y entonces, Paola lo que nos plantea y que realizó en su momento, hace algunos años, esta experiencia con este caso. Entonces, vamos a revisar el caso y les voy a leer. Es una paciente de 23 años de edad, ingresa el día 13 de noviembre del 2022 al área de urgencias con un diagnóstico de síndrome anémico, por el cual se queda en observación médica. En el ingreso se realiza la entrevista directamente con la paciente para la realización del estudio socioeconómico, se observa temerosa, poco cooperadora en la plática y se le realizan preguntas de su vida personal, tales como ¿con quién vives? ¿En dónde se encuentran tus padres? ¿En qué estado naciste? ¿Con qué familiar me puedo comunicar? Y de todas estas preguntas, pues no se obtuvo respuesta satisfactoria. Llegó acompañada de un adulto de sexo masculino de aproximadamente 39 años de edad, quien solo proporcionó el nombre de la paciente, no quiso dar su nombre y refirió estar cansado y por ello no respondía.
Agrega que desconocía la vida de la paciente y a quien conocía desde hacía menos de un año. Esa es digamos, la ficha que realizan cuando se va a hacer este procedimiento para la búsqueda de las personas desaparecidas o desconocidas. Dentro del seguimiento de caso, durante la segunda entrevista con la paciente y aceptando que era ella la que aparecía en el boletín de desaparecida, se indagó más sobre lo sucedido. Ella comentó que desde los 16 años ha estado lejos de su familia. Lo único que recuerda es haber salido con su última pareja sentimental a un centro comercial, ya era de noche, y después le taparon la boca y fue subida a la fuerza a un automóvil. Durmió la mayor parte del tiempo, calcula que aproximadamente 5 días, estuvo por Tijuana, ubicaba los estados de la República, ya que tenía comunicación con las demás compañeras mujeres que trabajaban en bares, eventos privados para políticos. Así estuvo por varios años en diferentes entidades federativas, pocas veces le pegaban, dice ella, pero le comentaban que su familia había fallecido, por lo cual no había nadie que la buscara, siendo sometida a las indicaciones de sus cuidadores. Es hasta que en las últimas semanas que se encontraba en el estado de Guerrero, tuvo malestares estomacales, dolor abdominal, atribuido a que no tomaba agua y no comía. Relata que antes de llegar al Hospital General de Cholula fueron con un médico particular quien sugirió que acudiera a una unidad médica, ya que no la podía seguir atendiendo. Por ello viajaron hasta llegar al hospital. Es importante señalar que se presentó con su nombre real para que ella se diera cuenta que nadie la buscaba y que aunque fuera con la policía, no haría nada respecto de su situación. Estas son pues algunas, digamos, fotografías que Paola describe acá de todas las instituciones a las que se acercó para realizar la investigación, la pesquisa para ubicar a algún familiar de la paciente. Dentro del seguimiento, entonces, después de la información obtenida por trabajo social, se notifica a la Fiscalía de las dependencias de los desaparecidos del Estado de Puebla para hacer de conocimiento sobre la situación de la paciente. La Fiscalía acepta el reporte y al mismo tiempo se buscó contacto con la Embajada de México en Estados Unidos para establecer comunicación con la Comisaría de Washington mediante correos electrónicos de los que se obtuvo respuesta favorable al recabar y garantizar que la información fuera correcta. Durante el tiempo transcurrido en estas gestiones, se mantuvo la confidencialidad de la información, protegiendo en todo momento a la paciente en su estancia hospitalaria. Se presentó una compañera de la paciente, quien al realizarle la entrevista se reconocen y se indaga en profundidad sobre los motivos de su estadía en Puebla y su condición de privación de la libertad. Ambas mujeres reaccionan en forma emotiva, aceptando quedar la compañera que se presenta al resguardo también dentro de la institución. Se recibe una llamada de la comisaría de Washington por parte del encargado del caso de la paciente, confirmando mediante la investigación procedente y el reporte enviado por correo electrónico con la foto actual, aunado a la investigación de la propia comisaría y la localización de los padres de la paciente, quienes corroboran su identidad. Se realiza una videollamada entre la paciente y sus padres, donde se observa la expresión de emociones al reencontrarse tras 6 años de no haber tenido comunicación. Se dio de alta al día siguiente, se presenta a la unidad especializada en personas desaparecidas del estado de Puebla para recabar datos y realizar el traslado a su país de origen, así como su compañera, quien también fue trasladada a su hogar. Antes de que se retiraran del hospital, se volvió a realizar un enlace con los padres, quienes agradecen el acompañamiento por parte de Trabajo Social, así como de los integrantes del equipo de salud,
por el apoyo y sobre todo el haber encontrado a su hija y haberla recuperado después de tantos años. Bueno, este es el caso y dentro de las conclusiones que plantea... Listo, maestra. Adelante, Ya, una disculpa. adelante, a las conclusiones. Bien, perfecto. Como bien ya había comentado la maestra Georgina sobre el caso que habíamos tenido, este tipo de averiguaciones que llevamos a cabo es un caso particular que explica la importancia de tener correcta la investigación, una buena entrevista, un buen diagnóstico que llegamos a tener para poder llegar a una conclusión. En este caso, como muchos que tenemos, como también como desconocidos, que no obviamente no tienen ningún familiar ni nada, es el objetivo de poder localizarlos para que puedan tener un mejor término. Hay muchos pacientes que obviamente no terminan como debería que ser, una defunción o algo, y el caso siempre es tratar de que conseguir los familiares. En este caso con la chica, si no se hubiera tenido la intervención desde el principio de investigar y todo, a lo mejor hubiera llegado a la misma circunstancia de irse con sus cuidadores y todo. Entonces, ojalá y les haya gustado el caso que presentó la maestra. Tal cual como haya sido, el caso siempre ha sido ese. Cholula, si algo se caracteriza de trabajo social es que tratamos de siempre localizar a los familiares, de ser más humanistas, de tratar de entender la situación de cada uno de ellos y que todo paciente que llega, sabemos que detrás de ellos son un papá, una mamá, un hijo o algún hermano. Y esa es la idea de nosotros, que trabajo social siempre tenga esa intervención, y yo puedo hablar obviamente por mi hospital, por el Hospital General de Cholula, que esa es la idea, ¿no? Obviamente quiero terminar con el conocer la historia de trabajo social, que significa obviamente comprender un poco más del mundo. Eso es trabajo social, porque cada trabajador social tiene su historia, como todas nosotras tenemos nuestras historias. Incluso las instituciones donde trabajan tienen sus historias, comentan cada una de ellas y vamos haciendo que cada día vaya mejorando. Conocer la memoria de la profesión es fundamental para poder explicar los hechos del pasado, útil para comprender el presente e importante para plantear los sueños del futuro. Quiero que con eso se queden, en verdad, esto es trabajo social y esa era la idea. Una disculpa, en verdad, por no haber presentado lo demás, pero en verdad eso quería que se llevaran en idea, que trabajo social es una parte muy fundamental de un hospital, una parte donde podemos implementar muchas cosas, donde en verdad un caso médico legal te puede llevar más de una hora, pero este es el caso, poder implementar, poder dar seguimiento, y este tipo de casos exitosos yo creo que también en cualquier tipo de unidad también los hay, y esa es la idea, de que conozcan cuál es nuestra función, cuál es nuestra área y tener el amor a esta profesión para que también la conozcan. Ojalá y les haya gustado un poquito de Cholula, que ojalá les haya llegado a sus corazoncitos y que ojalá les haya gustado, en verdad. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos su participación. Lamentamos un poquito a lo mejor lo del audio, pero ahorita nos retroalimentamos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que los que gusten participar pueden empezar a levantar sus manitas y les activamos el micrófono. Vamos a presentar al licenciado Luis, que nos apoyará a realizar estas preguntas. Adelante, licenciado. Gracias, buenos días. Pues antes que nada agradecer a nuestro ponente del día de hoy por este tema tan interesante. Si bien trabajo social tiene muchas maneras de intervenir y esta es una de ellas, ¿no? Y visualizarlo pues es importante. Dentro de las preguntas que nos hacen llegar, viene desde trabajo social, ¿cuáles son las estrategias para estudiar las redes de apoyo primarias, secundarias y terciarias de las personas usuarias? También, ¿cómo fue la experiencia que tuvo con la vinculación con las instituciones que estuvieron involucradas en el caso? Ok, la primera con las herramientas, ¿verdad? Bien, les recuerdo que las primeras herramientas que debemos que llegar a tener, la primera y la primordial, obviamente que el paciente esté consciente, obviamente, es la entrevista. De ahí nos vamos a basar una buena entrevista y basándonos más con los datos generales de un paciente, nombre completo, la fecha de nacimiento, y de ahí podemos incorporar a ver cómo es el ámbito familiar. Nos podemos pasar a una función, a una estrategia de Ezequiel Ander, donde ahí especifica que la familia es parte importante del vínculo entre el paciente, ¿no? Recordemos que todo paciente debe que llegar a tener familia
y de ahí nos podemos basar si tienen problemas familiares, tienen problemas entre ellos, y de ahí podemos basarnos en que por qué el comportamiento, por qué el estado de salud de ese paciente, de ahí nos podemos basar a un diagnóstico social. Recordemos que también tenemos otro tipo de herramientas, el estudio médico social, que es un poquito más amplio, un poquito más aún patologías, a quienes viven, roles familiares que existen, también conocemos el plan social, con el cual es el objetivo que nosotros llegamos a tener. ¿Vale? Esas son la mayor parte de herramientas con las que tenemos como institución. Digo, podría ser un poquito más, a lo mejor un familiograma, que te puedes basar un poquito más desde sus antepasados hasta donde tú quieras llegar. Depende de lo que donde tú quieras llegar, se puede obtener la información que tú quisieras tener. ¿Vale? Herramientas hay muchas, pero dependiendo a las que tú quisieras obtener, se podrían dar. ¿Vale? La mayor parte como institución, yo como te puedo decir, la mayor parte son a lo mejor fichas económicas, que es la primera entrevista inicial, estudio médico social, familiograma, son como las bases más importantes para nosotros para poder tener las herramientas y de ahí tener a un diagnóstico, ahí tener un objetivo y poder plantearlo y tener a un resultado bueno. ¿Vale? Y ya de ahí, me dijiste tu segunda pregunta de qué era el caso, perdón. Sí, ¿cómo fue esta vinculación que se realizó entre tu institución y las instituciones que estuvieron involucradas para poder resolver el caso? Ok, bien. Cuando se da ya del tema del caso, cuando ya sabemos que es una persona desaparecida, la mayor parte, y como me ha pasado, porque anteriormente habíamos tenido pacientes del extranjero, siempre la mayor parte, la mejor conducción es por correo electrónico. Mandamos un tipo de información, mandamos resumen médico, mandamos ese tipo de datos personales del paciente a la embajada, en este caso de México, o en su caso de Estados Unidos. Todos los datos los pasamos probablemente por internet, pasamos los correos electrónicos, si actualmente hay una fotografía, se manda y ya con ellos se mandan. Ellos automáticamente a mí me han contactado directamente, porque obviamente pongo mi número telefónico para que tengan conexión con nosotros. Se conectan conmigo y ya es como que tenemos una información un poquito más específica, ya te hace más como entrevistas de cómo llegó, cómo está su estado de salud. De ahí se va viendo la vinculación de la información de cada uno de ellos. Ya después de ahí, como igual ahí mencionaba de la comisaría de Washington, es lo mismo. De la embajada de Estados Unidos te dan contestación, te marcan ellos directamente y ya después de ahí la comisaría se comunica directamente con nosotros para dar el seguimiento y saber que obviamente con la paciente si realmente era ella, haciendo una investigación y todo. Todo es como con vinculación, que todo se manda por correo electrónico, que es lo más fácil, y de ahí ellos te conectan directamente por vía telefónica. Ok. Bien, ahora vamos a dar paso a las preguntas que tienen la manita avanzada. Está habilitado el teléfono del perfil que dice intervención de trabajo social. Adelante, por favor. Mientras puede acceder, vamos a darle acceso, por favor, a Janet Islas. ¿Tienes tu micrófono activado? Solamente hay que activarlo desde tu dispositivo, por favor. Adelante. No se escucha, Janet Islas. Ya tienes activo tu micrófono, pero no te escuchamos. Mientras se resuelve el tema de los micrófonos, me gustaría agregar pues la importancia que tiene. Sí, adelante. ¿Ya me escucha? Sí. Okay. Ya. Hola, buenos días. Me presento, soy Janet Islas. Estoy como enlace estatal en el estado de Hidalgo, de Trabajo Social de Hospitales. Antes que nada, felicidades a nuestra colega por su intervención. Desafortunadamente, pues, lo que fue el audio no nos permitió terminar de escucharla, pero la maestra Georgina pues, nos apoyó con el seguimiento. Una de mis preguntas que quisiera hacerle a nuestra colega es cómo, para este tipo de situaciones, cómo se aborda a las personas en calidad de desaparecidas que han sido víctimas de violencia o abuso.
Y la otra, ¿cómo se garantiza la atención emocional y psicológica de las personas en calidad de desaparecidas junto con sus familias? Ok, bien. Este tipo de personas, digo, obviamente han llegado acá con la unidad. Se trata de tener obviamente un poquito más de sensibilidad hacia ellas, un poquito de respeto. Tratamos siempre con el comportamiento de un equipo multidisciplinario que abrimos siempre con psicología, con nosotros. También tenemos una persona que está especializada con personas con violencia familiar, violencia sexual en su momento, y que platicamos con ellas. Obviamente hay muchos tipos de personas que no se prestan en el momento, obviamente, de la entrevista a platicar directamente. Debemos que tomar un poquito más de confianza, tener herramientas de poder ser un poco más sutiles en hablar. Recordemos que la mayor parte de este tipo de pacientes tienen miedo, y ese tipo de miedo podemos controvertirlo a un poquito más de confianza, a platicar con psicología, qué ha sucedido, qué ha pasado. Ya que tomamos ese tipo de confianzas, ahora sí podemos llegar a ver el apoyo de mis redes de apoyos. En este caso, yo aquí en mi estado, a lo mejor, dependiendo del municipio en donde esté, me puedo basar con DIF, me puedo pasar a un programa de protección a mujeres, me puedo basar a ese tipo de redes de apoyo que ellos sí me han apoyado. A lo mejor si ya no quieren regresar con ellos, y sabemos que a lo mejor los familiares tienen algún tipo de agresión hacia ella, alguna situación, este tipo de dependencias que tenemos aquí en el estado de Puebla nos apoya para que vengan, canalicen, viene otra trabajadora social, viene una psicóloga, viene un perito, y con ellos ya intervenimos y ya llegamos a un acuerdo que la llevamos a un albergue para que ella se sienta un poco más segura y todo. Son ese tipo de redes que nosotros nos tenemos y que nos dan realmente los resultados para poder apoyarla a cada una de ellas. Obviamente, dependiendo de cada una. Hay personas que a lo mejor, o pacientes que por más que ayuda que nosotros queramos darle, a veces no lo aceptan, ¿no? Pero esa es nuestra intervención, poder intervenir, saber qué tipo de estrategias para poder llegar a ellas y que acepten ese tipo de ayuda. ¿Vale? Y perdóname, no me acuerdo la segunda pregunta que hiciste. ¿Cómo garantizas la atención emocional psicológica? Más o menos va acompañada la primera, a las personas y en calidad de desaparecidas y sus familias. Ok, digamos, aquí con la mayor parte, obviamente depende mucho de la edad. Si son menores de 18, la mayor parte siempre entra como con DIF. Ellos hacemos intervención, nosotros, digamos, tenemos consulta externa, les damos seguimiento acá por parte de psicología. En su caso, si depende de psicología, también contamos con psiquiatría. En su momento, si es que necesita una valoración un poquito más amplia también tenemos PAIDO. En sus momentos, si podemos referirla, ese tipo de apoyos. Ahora con los familiares también los apoyamos, y en su caso ellos quisieran, recuerden que todo tipo de intervención con los familiares o con los pacientes debe que ser conscientes de ellos mismos, porque si no, no van a aceptar la ayuda, es lógico, ¿no? Pero también los apoyamos aquí con la verdad, con psicología de parte de nosotros o con el mismo DIF. Hay fundaciones o hay estrategias donde, digamos, hay una fundación donde apoya este tipo de pacientes, donde se interactúan todos. O sea, se van a la paciente, interactúa con la mamá, con el papá, para ver cuáles son las circunstancias, para poder trabajarlo con ellos y para poder llegar a un resultado bueno para ellos. ¿Vale? Entonces, la verdad es que depende mucho de las redes de apoyos que tengamos nosotros y de las dependencias que contemos. Te puedo dar por bajo mi experiencia que la verdad es que las redes de apoyo que he tenido ya bajo mi municipio, la verdad es que sí me han funcionado y que sí han servido para este tipo de pacientes, y que a sus familiares también les ha funcionado, y que si a lo mejor no les gusta a lo mejor la parte psicológica por parte de DIF, no hay ningún problema, se vienen a nuestra institución y tenemos la mayor parte de especialidades para poder cumplir el objetivo que es, y darle seguimiento. Tenemos seguimientos de 3, 6 hasta un año para ver cuál es la mejoría de la paciente. Y a ver, pregunta al final, ¿hay un seguimiento hasta el final del paciente? Hablamos de que ahorita con esta nueva transición de IMSS Bienestar, lo que pretendemos con nuestros pacientes es de que, ok, ya se le dio de alta y pues adiós, gracias, ya se fue. Pero al final, si hay un seguimiento como trabajo social, si llegas en determinado momento a buscar nuevamente a esa persona, a esa familia, para ver qué seguimiento tuvo, qué final tuvo. Claro, todos recuerden que a pesar de que por normativa debemos que darle seguimiento, hay programas. Nosotros tenemos un programa de 046 que le debemos que dar seguimiento, como tal dice, cada 15 días, cada 3 meses, cada 6 y cada año.
dependiendo del caso de cada paciente. Pero nosotros sí damos seguimiento a ese tipo. A lo mejor nosotros como segundo nivel no podemos hacer visitas domiciliarias. Las pedimos apoyo con nuestras jurisdicciones para que ellos nos apoyen, digamos, algún centro de salud o algún CESA, para que realicen las visitas domiciliarias y ver que realmente se les dé el caso, digamos, a los menores de edad, que la mayor parte de aquí nosotros tenemos que a lo mejor dudamos cómo está su estabilidad, que le den una buena algo, una estancia o algo. Nosotros sí les damos el seguimiento para saber cómo sigue, si realmente ha ido a sus consultas, si realmente los papás están al pendiente. Todo eso nosotros sí le damos todavía el seguimiento, y obviamente hasta que veamos que ya haya acabado, que cumple con sus consultas y todo, podemos cerrar el caso. Pero eso aproximadamente a lo mejor hasta los 6 meses o hasta prácticamente hasta el año. Okay, gracias. Bien, tenemos otros dos comentarios previo a una última participación. Uno de ellos dice, bueno, además de las felicitaciones y los agradecimientos por la ponencia hacia la maestra Paola, tenemos buen día. Mi pregunta es, durante su experiencia en el hospital, cuando no se tienen datos o nombres de la persona usuaria, ¿qué acciones se lleva a cabo desde trabajo social? ¿Y de qué instituciones se apoyan en caso de pacientes que se encuentran inconscientes? Una vez que nos pueda apoyar la maestra Paola con la respuesta, le daremos la voz a Maribel Rodríguez. Gracias. Ok. Ese tipo de pacientes, de hecho, iba del tema. Cuando hay pacientes que obviamente que llegan por circunstancias y que a lo mejor no vienen en mejores condiciones para poder hacerle una entrevista, recordemos que si no tienen algún documento oficial donde especifique su identidad, es un paciente desconocido. De ahí se debe quedar aviso al Ministerio Público, en este caso a nosotros en el área de culposos, donde se hace el aviso al Ministerio Público, se notifica, toman el reporte y ya. De ahí notificamos a Locatel, de ahí obviamente hacemos la notificación, hacemos las especificaciones, digamos su test, su estatura, peso aproximadamente, años aproximadamente, tatuajes, algunos rasgos que a lo mejor podemos averiguar sobre la paciente. Ya después de ahí, obviamente los pacientes, si dentro de esa estancia de nosotros hospitalaria vemos que no tiene alguna mejoría o algo, de ahí podemos hacer mi red, digamos la mayor parte, y a mí que me ha funcionado, cuando llegan probablemente la mayor parte con ambulancia, en la hoja de ambulancia viene la dirección donde fue recogido la persona, donde lo encontraron. Entonces, ahí en esa dirección podemos visualizar que la mayor parte a lo mejor puede que viva por ahí. Entonces, ahí visualizo, entro en este caso a Maps, puedo buscar algún local, alguna tienda, algo que tenga número telefónico. De ahí yo me comunico y ya de ahí puedo empezar a un poquito más de enlazarlos, de subir las redes sociales, fotografías, del municipio de donde depende donde la hayan encontrado, de algún regidor de salud. Todos ellos me llegan a apoyar dependiendo del municipio donde sea, si sea en el caso de Puebla o cualquier municipio, para hacer más difundido la fotografía de él. Y ya después de ahí hay vecinos que a lo mejor sí lo reconocen, o hay vecinos o amigos que realmente me pueden dar información. En el caso cuando no son exitosos, obviamente todos recuerden que debe que ir en el expediente clínico. Hay veces que los pacientes nos llegan a ganar por el estado de salud de él mismo y obviamente llegan a fallecer. En el caso de que lleguen a fallecer, obviamente pues entra al Ministerio Público. Recuerden que ninguna institución puede certificar ningún paciente desconocido. ¿Vale? Pero cuando en el caso de que a lo mejor el paciente no tenga ningún familiar, ahí se puede resolver en el caso de que él se puede buscar una estancia, dependiendo de la edad. Tenemos acá una estancia, digamos, se llama Vivir de Amor. Ellos luego me han apoyado con pacientes más a partir de 65 años. Si son menores, a lo mejor puedo platicar con ellos, se pueden valer por ellos mismos, que puedo buscar alguna dependencia, algún albergue con DIF. Si ellos bailen por ellos mismos, hay veces que tienen su mismo cuarto, entonces los apoyamos con ambulancia para llevarlos allá, ver la estancia, si realmente sea un lugar seguro para ellos, si es que es así, se pueden quedar sin ningún problema. Si él no se puede solventar por él mismo, busco las dependencias a mi alrededor, que es en este caso mi municipio con el que me apoyo para poder solventar y poder buscarle un lugar mejor a esta persona. ¿Vale? Entonces, ese es mi tipo de apoyos o redes o funciones que me han ayudado para poder encontrar familiares, y la verdad es que sí me ha funcionado. Encontramos familiares, la mayor parte acá, de este tipo de desconocidos, a pesar de no tener una entrevista principal y no entrevistarlos directamente a ellos.
y hemos encontrado familiares y ha habido casos que sí, nos ha servido y cada trabajador social, en cada turno tratamos de que ese sea así el objetivo, ¿no? De conseguir una familia a cada paciente desconocido. Bien, muchísimas gracias, maestra Paula. Y por último, agradecemos mucho las participaciones que se han presentado. Sin embargo, dado el tiempo que contamos, estaríamos habilitando el micrófono de Maribel Rodríguez, por favor, para que nos pueda apoyar con su pregunta. Únicamente tienes que activar desde tu dispositivo, por favor, Maribel. Sí, muchas gracias. No sé si ya me escuchan. Sí. 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 Okay. Pues muchas felicidades, maestra Pau. Digo, qué bueno que ustedes tienen muchas redes de apoyo dentro de su estado, que su estado tiene albergues y demás. Mi pregunta era precisamente con los hombres que no entran como adultos mayores, pero tampoco como menores, ¿hacia dónde van? Y que por más que uno le busque y le rasque, no aparecen familiares porque son probablemente indigentes, porque tienen años. ¿Qué hacen en ese tipo de pacientes? Hidalgo no tiene albergues para varones y mucho menos para adultos que son en edad productiva, que son de mayores de 18 años a menores de 60. Y con esos pacientes, de verdad que es un peregrinar. En el caso de ustedes, ¿qué es lo que hacen con esos pacientes varones? Ok, igual, o sea, digo, creo que la problemática es igual, a veces nos cuesta muchísimo trabajo poder conseguirles alguna estancia, pero la mayor parte, digamos, cuando sabemos que ya, como está avisado como Ministerio Público, hay ocasiones donde a veces también notificamos a violencia familiar. A veces violencia familiar indaga, hace entrevistas, hace visitas domiciliarias y ellos nos pasan el reporte para saber que si realmente no tengan ningún familiar. A veces es tardado, pero a veces sí llega a funcionar el que al ver que no hay ninguna familiar cercano, a pesar de que no sea mayor de edad, ellos, mismo violencia familiar, hace que le dé la indicación a DIF. Aquí tenemos como una casa del agua o algún centro recreativo para ellos, que donde ellos ven que si está en condiciones para poder valerse por él mismo, se puede ir con ellos sin ningún problema, y aunque no lo fuera, ellos buscan una instancia para ellos, para que sí pues, los puedan visualizar, les puedan poner algún trabajo, algo para que ellos puedan solventar. De hecho, acá hay una empresa donde con pacientes con a lo mejor con alguna discapacidad o algo que no tengan familiares, les dan trabajo para que ellos puedan solventarse por sí mismos. Entonces, aquí la mayor parte siempre notificamos a violencia familiar, a lo mejor te puede funcionar y de ahí puede ser con tu estancia de DIF, para que ahí ellos mismos basen el traslado y entonces ya ellos vinculan la información y ellos mismos se hacen cargo. Entonces ahí es como que todo se va compaginando. Entonces a nosotros así nos ha funcionado. En verdad sí, sí, sé que cuesta y a veces sé que no es rápido como 1 o 2 días, pero en verdad sí funciona. Y en caso de que no, tenemos aquí un albergue municipal que a pesar de que tenga horas establecidas, pero al final tienen un lugar donde dormir. Y ya lo único que a lo mejor podemos orientarlo, planificarlo, es darle un lugar para donde puede ir para conseguir trabajo y pueda solventarse por sí mismo. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, tenemos más manitas levantadas, pero por cuestión de tiempo tendremos que terminar la sesión. Pero muchísimas gracias, maestra, por su excelente ponencia, porque a pesar de las situaciones técnicas que tuvimos, pudimos realizarla y aclarar varias dudas que había aquí y enriquecer un poquito más el tema. Vamos a pasar a la entrega de su constancia. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí. Muy bien. Bueno, pues a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, y la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, manifestamos nuestro sincero agradecimiento y hacemos la entrega de su constancia, la cual haremos llegar a su correo electrónico, la cual dice así: el Servicio Público de Salud IMSS Bienestar, a través de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, le otorga la presente constancia a la maestra Paola Barrientos Rodríguez por su participación como ponente en la sesión de casos clínicos y modelo de atención con el tema Intervención de Trabajo Social en la Atención Individualizada,
Mujer en calidad de desaparecida. Viernes 11 de abril del 2025, modalidad virtual. Firmado al calce por la doctora Alexa de la Torre Rosas, quien es la titular de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel. Agradecemos a la maestra por la excelente ponencia. No sé si guste agregar algo, maestra. No, al contrario, les agradezco mucho a cada uno de ustedes, a los que estuvieron presentes. Ojalá y les haya funcionado algunas técnicas que yo aplico acá. En verdad, cualquier cosa que necesite sin problema, se pueden contactar o me pueden buscar sin ningún problema. En verdad, agradezco a cada uno de ustedes, a los doctores, a la maestra, a todos. Gracias por su apoyo, gracias por todo y en verdad, ojalá y les haya gustado mucho. Muchísimas gracias. De igual manera, queremos agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que los conocimientos adquiridos en esta sesión enriquezcan nuestra labor hacia un mejor modelo de atención para nuestros usuarios. También les queremos recordar que nuestra próxima sesión será el viernes 25 de abril y tendremos el tema violencia obstétrica. Esperen la invitación y los esperamos en 15 días. Nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias luego, por muchas todo, gracias. Paola. Saludos. Gracias a usted, maestra. Gracias a todos. Cuídense mucho.